Pero bueno, ahora sí, muchachos. Qué pena, pero ya empecé a grabar. Listo, ahí se fue. Ellos tengan las diferentes entidades y bases de datos del a los ciudadanos. Desde el principio. Colombia, la ley de habeas data es un derecho que consiste en permitir a los ciudadanos conocer, actualizar y rectificar toda la información que sobre ellos tengan las diferentes entidades y bases de datos del país. Es importante aclarar que en Colombia tenemos dos leyes principales de habeas data. La ley 1581 del 2012 y la ley 1276 de 2008. La del 2012 es la ley de datos personales y la del 2008 es la ley de datos personales para entidades financieras. Estas dos leyes son las normas que nos regulan cómo se deben manejar los datos personales. ¿Cuáles son esos datos personales que se deben regular? Primero, tenemos que entender que un dato personal es cualquier dato que se tenga sobre una o varias personas. Estos datos tienen una protección especial por estas leyes y las entidades públicas o privadas que quieran manejar estos datos deben tener autorización previa de esa persona dueña de los datos. También es importante indicar que hay datos que son sensibles. ¿Cómo así que datos sensibles? La ley nos trae unos datos que no pueden ser usados sin autorización previa y explícita a la persona. Esos datos son el origen étnico, el partido político, la historia clínica, la inclinación sexual y todos los datos biométricos, es decir, los datos que nos van de identificación de la persona, además de todos los datos de menores de edad. Si una persona detecta que no se está haciendo un buen manejo de sus datos personales, esta persona puede primero acudir a esa entidad que no está manejando sus datos personales y solicitarles que lo hagan en debida forma o que le indiquen por qué lo están usando sin autorización. Y segundo, acudir ante un juez para exigirle al juez la protección de los datos personales. ¿Cómo acude ante el juez? Por medio de una acción de tutela, porque los datos personales son un derecho constitucional. ¿En qué casos y cómo se aplica la ley de habeas data? En entidades públicas y privadas, el manejo se hace de la misma forma. La ley no establece diferencia en cómo manejar los datos. Siempre que ellos vayan a hacer uso de esos datos, deberán aplicar la ley de habeas data, es decir, la ley 1581 del 2012. Sí, pero aquí es importante aclarar algo. Hay datos que son de uso doméstico. ¿Qué quiere decir datos de uso doméstico? Por ejemplo, cuando yo entro a un edificio y me piden mi nombre, mi cédula, mi dirección, esos datos son de uso doméstico si la entidad no va a comercializar o a ceder los datos a otra persona. Si lo necesitan es solo para hallar un registro interno, no se requiere autorización previa para el manejo de esos datos porque no habrá un tratamiento de los datos. Cuando estamos frente a entidades financieras y estas desean hacer un reporte de una persona, sí se requiere siempre autorización de esa persona, bien sea para que el reporte sea positivo o sea negativo en las centrales de riesgo. No podrá esta entidad financiera hacer un reporte sin previa autorización. Y por esta semana es todo en Vida Cooperativa. Los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube, JFK. Entonces partimos de lo siguiente, muchachos. Tenemos varias leyes, entonces yo les voy a compartir las leyes. Son muy, digamos, no son tan fáciles de interpretar como la ley 1273, pero es importante tenemos la ley 581, la 1581, que es la ley para entidades financieras. Esa es la que primero voy a abordar hoy. Y dentro de ellas vamos a abordar a fondo la ley 1377, que es la ley que me define el habeas data para personas. ¿Alguno conoce qué es data crédito o procrédito? ¿Han escuchado esas palabras? Sí, profe. Para ustedes, ¿qué significan esas entidades? ¿Terror o qué? Profe, son entidades más o menos, son entidades que llevan un registro de la actividad, digamos, comercial que uno hace con créditos frente a otras entidades. Ellos mantienen una calificación de la actividad que uno tenga. Entonces, de acuerdo a la forma como uno
se comporte financieramente, ellos le dan una calificación y qué factores negativos influyen para que te pueda, digamos, bajar la calificación. Lo que sí es un crédito, una tarjeta de crédito, todo ese tipo, digamos, de obligaciones bancarias o Capacidad incluso sería, pues, también no, qué pena. la capacidad de endeudamiento, pero, por ejemplo, Capacidad, tiempos de pago, eso es lo que hablaban las calificaciones, capacidad, tiempos de pago, pues comportamientos de pago como tal, son los que dan el porcentaje del scoring en las entidades de data usted crédito. que trabaja en una empresa comercial, obviamente lo conoce más al dedillo, ¿no? Sé que en la empresa de motos, ¿no? Sí, inclusive obviamente, por ejemplo, las entidades financieras son las que se rigen por data crédito y ya los locales de común o regímenes implicados se determinan por Procrédito. Entonces, cuando uno, eso era muy, la ley ha cambiado mucho para proteger a la persona. Antes, por ejemplo, si usted se atrasaba pues, en un crédito, vamos a decir 3 años, entonces digamos que una penalización era que otros 3 años, digamos, para poderlo sacar de esas bases de datos. Ahora, de acuerdo a las reformas constitucionales que se han dado, una persona cancela el crédito y debe ser retirada de las, digamos, de las bases de datos de esas centrales de riesgo. Entonces eso digamos, es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso les voy a contar algo que me ha tocado la evolución porque trabajo en una institución de servicios como lo es de educación, donde hay información de personas. Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos en el 2005, es muy popular y es muy tradicional que personas de otras regiones del país vengan a estudiar a la universidad, donde los papás o los acudientes o las personas encargadas de esas personas sean las que le subsidien su educación, le paguen sus estudios. Entonces, ¿qué ocurría? Era muy común, yo me acuerdo por allá el año 2005, 2006, que los padres de familia llamaban a la universidad a preguntar por los hijos cuál era su rendimiento académico, ¿cierto? Si, a menos que sea un menor de edad, cuando son personas, digamos, adultas, usted como institución en este momento no puede dar ese tipo de información, así sea su papá o su mamá o así sea la persona que le pague sus estudios. El tema de protección de datos personales es muy delicado y son temas que se cuidan con lupa frente a, digamos, a ese tipo de cosas. Incluso es tan delicado en el manejo incluso de los correos electrónicos que si, por ejemplo, usted genera un correo masivo, digamos como por, vamos a decirlo, por, digamos, características de un correo electrónico y usted visualiza información privada de esas personas, una persona lo podría demandar a usted por la ley de habeas data, porque usted está publicando información que no, digamos que no tiene el derecho las otras personas que hacen parte de ese correo para visualizarlas. Eso es delicadísimo. Entonces, ¿qué es el habeas data? Un derecho constitucional que permite a los ciudadanos conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellos en archivos y bancos de datos. Es muy importante. Las leyes, que aquí las tengo, voy a mirar, voy a empezar por la 12, hasta la 1266. Debe tenerse en cuenta, está incluido en la Constitución en el artículo 15, o sea, esto ya viene en la Constitución pública. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su nombre, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. De igual manera, tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bancos de datos y en archivos de entidades. Incluso, cuando ustedes ya diligencian cualquier formulario en una entidad, sea un formulario físico, o un formulario digital, en lo normal es que a usted le pidan autorización para el tratamiento de la información como tal. Entonces eso se debe tener en cuenta. Entonces, en la No, profe, qué recolección, pena. Muchas señor, veces, un cortico, o muchas veces inclusive en los documentos legales, pues la gente a veces no leemos, pero van implícitos. Digamos pero que, perdón, Nicolás, es una señor, mala costumbre que tenemos como usuarios de lo que llaman por ahí que la letra menuda, no la leemos. sí, no, es que va de parte y parte. O sea, primero no leemos y segundo, obviamente,
las empresas lo que hacen, pues en la mía no, porque en la mía sí, digamos, se sigue mucho a la ley, entonces también nosotros sacan un documento explicando que se autoriza, además deben de firmar y es un documento aparte, o sea, ni siquiera es un documento en los contratos o algo, pero uno sí ve que en entidades bancarias y financieras y muchos tipos de entidades, a ustedes sacan ese tratamiento de datos. Es más, en los contratos de Tigo Uno y todo tipo de contratos, usted por teléfono, si uno escucha bien, ahí le mencionan sobre el tratamiento de data y usted acepta y con eso queda Sí, clausurado para el manejo de datos. y porque adicionalmente a usted le dicen cuando va a empezar la llamada que hay que esta llamada será grabada y monitoreada por aspectos de seguridad y eso ante alguna reclamación, usted pide la grabación y queda evidencia sobre el tema. Entonces es muy delicado, o sea, es muy delicado porque uno no lee ese tipo de información. ¿Qué protege la ley? A los ciudadanos frente a la utilización de la información personal, crediticia, financiera, comercial y de servicio, es decir, que la que conforma la historia crediticia de las personas. La ley 1266 se limitó exclusivamente a regular el sistema financiero. Ese es nuestro core de hoy, el sistema financiero. ¿Por qué? Porque es muy importante conocerlo, porque es que todos tenemos historial crediticio y a partir de ahí, digamos, es digamos lo más importante, digamos, en nuestra hoja de vida financiera, donde hemos tenido préstamos, donde no hemos tenido préstamos, donde hemos quedado mal, incluso cuando usted le hacen algunas instituciones le hacen un sondeo, le hacen unas preguntas de seguridad y muchas de las preguntas de seguridad están relacionadas a su historial financiero. Si usted se acuerda que hace 10 años tuvo cuenta en la Caja Social de Ahorros, hace 20 años estuvo en Conavi, o sea, para que usted, digamos, él genera como una historia crediticia. ¿A quién protege la ley de Habeas Data? Lo protege a usted, a cada uno de ustedes, a Andrés, a Nicolás, a Steven, a Jair, a todos, a Itan, a todos los compañeros que tenemos. Cuando esta ha sido recogida, hay una cosa que es muy clave. Hay unos datos que se llaman públicos y hay otros datos que son privados y hay otros datos que son semiprivados. Un ejemplo, un dato privado es un dato que ese dato puede generar discriminación. Un ejemplo de discriminación, muchachos, en un dato, ¿cuál puede ser? La etnia. Correcto. Otro, filiación política, ¿no? Sí, pues cuestiones de género. Exacto. ¿Cuáles son los datos públicos? Un ejemplo, el número de cédula es un dato público porque es que usted para cualquier procedimiento que vaya a realizar, su documento oficial en Colombia es el número de cédula o la cédula como documento de identificación. Si sus datos han sido recogidos y reposan en una base de datos, puede ejercer derecho de habeas data frente a la empresa o entidad que posea la información de manera directa, gratuita y sin necesidad de un abogado. ¿Quién puede recolectar la información? Significa recolectar la información. Incluso, no sé si ustedes han escuchado a nivel de tecnología, todos los grandes problemas que existen, por ejemplo, en las grandes multinacionales, por la venta de información de los usuarios que tienen. Sí, de las bases de datos, eso lo hacen mucho los temas de telefonía y esas entidades. Mercadeo, por temas de mercadeo. Sí, Entonces, a usted, si usted, por ejemplo, le entrega una base de datos o sea, voy a poner un ejemplo. Usted trabaja en una empresa, usted trabaja en una empresa de motos, ¿cierto? Pues de comercialización de motos, sí, entiendo. señor. Sí, ¿De qué marca es? Yamaha. Entonces sus competidores son Honda, Kawasaki, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, si usted teniendo la oportunidad le entrega una base de datos a un competidor, su empresa usted lo puede mandar por eso, ¿no? sí, eso ya penalización y cárcel inclusive. Cárcel. Entonces eso es muy delicado. ¿Quiénes pueden recolectar la información? Las entidades. O por ejemplo, yo extraer información de la base de datos del sistema académico que tengo acceso a los 17.000 o muchos más estudiantes que tienen matriculados y entregársela a alguien del comercio para que empiece a llamarlos y se haga usufructo de esa información que yo le entregué
conviene con objetivos comerciales, porque él se va a beneficiar. Incluso hay empresas, Nicolás, que ya veo que es muy experto en el tema porque maneja el comercial, incluso hay empresas que se dedican solo a vender bases de datos. Sí, profe, es que eso te pero lo que Pero de pasa es manera que legal, esas de manera legal, o sí, sea, porque es que bajo unos criterios, algunas empresas pueden manejar tus datos de acuerdo a cómo lo hayan recolectado. Hacía el ejemplo de la telefonía, porque conozco casos que, en cierto modo, pero no sé pues bajo qué ley los cobija, pero pueden vender y venden bases de datos a varias empresas para que hagan fines de mercadeo como tal. sí, eso lo pueden hacer. Eso es Y verdad. y el problema ahí es cuando pasa que la información se puede recolectar, como usted lo explicaba, profe, ya el tema es cómo se maneja, porque eso ¿Cómo dice es la manejo de información. administración? ¿Quiénes lo pueden Exacto, porque recolectar? Entidades, empresas, personas mucha con que se gente han puede tratado relación recolectar la financiera. información, pero hay que determinar qué hacen con ella. Esa es la parte fundamental en la ley, que nos Sí, discrimina tanto a la de financiera como la de data personal. sí, correcto. Bueno. Entonces, con las que tenemos relación financiera o comercial, a las que le entrego la información y le autorizo expresamente que se reporten sus datos personales. Sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones a centrales de riesgo, que es lo que dijo el compañero. Si son empresas grandes, si son, digamos, de régimen simple, y ahí obviamente las entidades se les domina fuentes de información, que son las que la recolectan. Pregunta, ¿nosotros como universidad somos fuente de información? Simplemente lo hago como una pregunta. Sí, profe. Nosotros recolectamos información de ustedes, los estudiantes. Pueden administrar mi información. Las centrales de riesgo reciben la información personal de carácter financiero, crediticio, comercial y de servicio. A esa entidad les domina operadores de información. Los operadores, como por ejemplo las centrales de riesgo, reciben una gran cantidad de datos de las fuentes para posteriormente compartirla con sus usuarios en términos provistos. Incluso a ustedes no sé si les llega correos muy normalmente, muy comúnmente, ofreciéndoles que pague por tener su historial crediticio, porque uno tiene que pagar por eso, ¿no? O sea, cuando una consulta a una central de riesgo hay que pagar, Sí, se debe cancelar para poder verificar. y eso lo asume normalmente el usuario. Sí, Entonces, ¿cuánto está el valor? Yo no me acuerdo cuánto vale, eso vale como 15.000 pesos una consulta. sí, pero estaba como en 13.000 por gana, algo así. 13.000, 15.000. Y por data crédito, por procrédito, algunos comercios lo pueden ver con las claves personales de cada comercio y pues a veces no le cobran ni a los clientes, que vale, pues, o normalmente cuando cobran 3.000, 4.000 pesos. Sí, sí. Hay que ver que todo el mundo ya explotó en las redes con lo de la cuarentena. Hay que esperar cuáles son las excepciones de ley. Cuáles son las que irán a generar con el nuevo decreto. Pues, profe, qué pena, yo creo que van a haber muchos cambios porque inclusive ya el tema de tránsito Automotor. se está replanteando porque el tema de tránsito todavía hay muchas cosas manuales y en una Y ya reunión que es todo estuve hace digital. poco, el tránsito ya empezó a trabajar digital, ciertas cosas A digitales partir y de hoy. tienen que empezar a, sí, y tienen que empezar a modificar muchas más, porque digamos que en el momento son pocas las operaciones que pueden hacer digitales, porque siempre se han necesitado la persona o huellas o todo tipo de cosas, entonces están buscando replantear también cómo van a hacer las otras cosas, inclusive volver al tema que vos mencionaste ahorita, que era el tema de preguntas, ay, se me olvida la De palabra, seguridad, de preguntas de seguridad. seguridad, para validar que es la persona a la que están entrevistando. O sea, son estrategias de Sí, seguridad. señor. Bueno, veremos. En todo caso, ya llevamos mucho tiempo encerrados. Pues madre. 40 y vamos a completar el viernes 49 días. Dios mío, santísimo. Todavía faltarían ay, casi 2 meses encerrados. Para los que han podido salir bastante, pues hasta sabroso, pero muy riesgoso. Pero bueno. ¿Quiénes pueden consultar mi información en las centrales de riesgo? Las entidades financieras, crediticias, comerciales y de servicios. Solo podrán utilizarla como elemento de análisis de su capacidad de endeudamiento. Incluso les cuento algo.
En los bancos, yo tengo conocido en los bancos, me imagino que ustedes también, incluso hacen rastreos de auditorías para verificar que los funcionarios no entren a visitar saldos de clientes sin autorización. Porque, por ejemplo, tienen alguna clave de acceso, ve, consultame el saldo o consultame cómo está este cliente. A una persona de esa la pueden echar por hacer ese tipo de movimientos. Es muy delicado la información que usted tiene en una base de datos del área en el que usted está. Entonces acá está el proceso para recolección de y tratamiento de información. El titular autoriza expresamente que le recolecten la información de cualquiera de las formas, digital, ahora es físico también. La información es recolectada en la base de datos. La fuente de información envía los datos recolectados, los cuales pueden ser de carácter positivo, reportando el cumplimiento en el pago de la obligación, o negativo, reportando la mora, que es cuando usted está sancionado por X o Y razón. Antes, yo me acuerdo, usted lo tenían penalizado proporcional al tiempo que usted estuvo, digamos, en mora. Ahora las nuevas modificaciones a ese tipo digamos, de sanciones están relacionadas a que usted lo deben de retirar inmediatamente, se ponga al día. Profe, yo tengo una duda con eso, Señor. porque es que yo a veces me actualizo del tema y yo había consultado en esta ley la 1226 y la 12, entonces ¿qué es? 81, 51. Y La por ahora 1581. 1581, lo que dice, pues, lo que consulté hace por ahí que mes y medio, 2 meses que estuve como actualizándome en el tema, yo vi que el tiempo estipulado se declaraba en, si es de menos de 2 años, perdón, mayor a 2 años, le duplican. Y si es de menos de 2 años, le proporcionan como a la tercera parte del tiempo que estuvo en mora. Entonces realmente no es ahí mismo. Pues no sé si esté equivocado yo o hace cuánto cambió, no sé. Porque lo Eso lo leí han hace poco. cambiado mucho. Lo que pasa es que usted puede solicitar usted puede hacer el retiro de las centrales de riego. Entonces, por ejemplo, hay gente yo me acuerdo que mi mamá hace muchos años llevaba como 15 años en Procrédito, todas esas cosas, y fue y pagó y debía 100.000 pesos. A usted lo puede meter a una central de riesgos Por 50 pesos. por 50 pesos. Claro, ha hecho reportes por 50 pesos. Se ha portado mal. Profe, una consultica, una preguntita. Hay entidades o empresas que tienen también término de vencimiento de término, ¿cierto? Por ejemplo, Que los vencimientos cuando de se término es requiere, o vencimientos de término no, sino que prescriben. Acá normalmente las cosas prescriben a los 5 años. exacto, pero son ciertas empresas, ¿cierto? No son todas. Dependiendo del tipo de servicio, del tipo digamos, por ejemplo, que el mito que los partes de tránsito vencen en determinado tiempo. Eso Profe, eso, tiene, eso es dependiendo si son entidades privadas, públicas y a lo que se definan, porque normalmente la mayoría te dejan el reporte mucho tiempo. Realmente para que se elimine tiene que ver que el tipo de comercio o algo haya clausurado, o intercambio, cambio de razón social, y ahí puede haber una modificación en el tema de reporte, pero si no, si es una entidad como un Bancolombia, no sé, póngale un tránsito que eso no lo eliminan nunca, o no, por ahora no se ha acabado, eso el riesgo no en 5, ni en 6, ni 7 años vence. sí, pero Pero la es gente porque tiene son entidades equivocadamente que les públicas. prescribe. Pero hay gente que tiene la idea falsa de que le puede prescribir determinado tiempo. Lo que están haciendo ahora es que hacen convenios para solventar y que paguen y los saquen del reporte, pero realmente por ahora que yo esté enterado no he visto el primero que diga que se le venció un tipo No, de no, reporte eso como no. tal, porque inclusive mira la O historia que sea, vos contás, y hay muchas así que son gente que años por cualquier cosa, por ser fiadores en su momento, en su época cuando reportaron a todo el Fiadores, mundo. esa pasa mucho. Y qué pena que hablemos de eso, porque es que realmente el tratamiento de datos también va a qué? Digamos, dentro de los 3 pilares de la seguridad informática que se puede violar con la ley del 1273. Aquí, ¿cuál es el que afectaría? Confidencialidad, ¿cierto? Sí, confidencialidad. Este es transversal con la confidencialidad dentro del tema digamos,
de protección de datos como tal. Listo. Entonces lo que me está diciendo el compañero, si hay una aprobación acerca de ese tipo de tiempo de acuerdo al monto. Incluso el año pasado se estaba legislando frente a eso. Yo le voy a leer acá cómo está estipulado en la ley 12. Acá se lo va a leer de acuerdo a lo que Nicolás nos está comentando, ¿cierto? Basado en la ley 1266 del 88. En el caso de la que la mora haya sido inferior a 2 años, el tiempo de permanencia en el reporte negativo no podrá exceder el doble de la mora, tal como lo dispuso la ley en el 2008. Eso significa que si usted se atrasó 6 meses, el dato negativo, una cosa es el dato negativo y otra es que usted esté sancionado. El dato negativo permanecerá por 1 año. Si es de 1 año, permanecerá por 2 años. Sí, el doble. El doble. Correcto. Y el monto máximo de permanencia en una central de riesgo no podrá ser mayor a 4 años. A partir de que usted cancele la deuda, ¿ya? Exacto, sí, señor. Entonces ahí está. A partir de que usted cancele la deuda no puede ser mayor a 4 años. Pero en los casos que sean de menor tiempo, no puede ser, tiene que ser máximo el doble del tiempo. Entonces, si es 6 meses, 1 año, si es 2 años, si es 1 año, 2 años, digamos, en reporte negativo. ¿Correcto? Entonces, el paso 4 es, el operador de la información recibe los datos y se encarga de ordenarlo, administrarlo y ponerlo a disposición de los usuarios. Y el usuario de la información consulta los datos del titular, para restablecer y mantener una relación contractual, realizar los estudios de mercado o cualquier trámite ante una autoridad pública cuya consulta resulte pertinente. Entonces él es el que se encarga de administrarla. ¿Cuáles son mis derechos según esa ley? Acuerden que estamos analizando solo la ley de Habeas Data que tiene que ver con lo financiero, o sea, que es los que me administran. Los principales derechos de la información es conocer, actualizar y rectificar. Por ejemplo, en estos días salió una noticia de una señora que tiene problemas porque la dan por muerta. Tiene que hacer valer sus derechos como tal de que la información sea actualizada y rectificada. Porque al aparecer muerta en los sistemas de información, perdió la pensión, no se la están pagando, cada que va a hacer una reclamación. Y para rematar, es una persona que necesita esa pensión. Y usted también tiene derecho a eliminar que eliminen sus datos personales de las fuentes de información administradas por los operadores. Entonces mire que acá hay un ejemplo. Usted consulta su historia de crédito una vez al mes de manera gratuita. Usted advierte que existen reportes sobre una obligación que no conocía. Puede solicitar al operador que revise y elimine información que presente inconsistencia. Obviamente, cuando usted solicita eso, es lógico que usted debe de evidenciar o sustentar porque solicita ese reporte que sea eliminado, ¿cierto? Se percata que existe una obligación aún reportada, pese a que ya la pagó, pues evitar actualización. Esta rectificación será procedente en el caso de que haya transcurrido el término del reporte negativo, de acuerdo a lo que hablamos ahorita, de acuerdo a los tiempos, máximo 4 ya cancelada, y en menos de ese tiempo no puede ser más del doble del tiempo que usted estuvo en las centrales de riesgo. Entonces usted tiene derecho también a consultar ante las fuentes operadores cuando sus derechos han sido vulnerados. Solicitar copia de la autorización que otorga para que fuera recolectada, porque usted puede decir, porque están recolectando información personal y yo nunca autoricé. Entonces le puede mostrar lo que dice Nicolás, que no lo leyó y usted firma un formulario en blanco donde los tratamientos de datos usted sí los autorizó. Por ejemplo, yo lo voy a poner como ejemplo personal. Qué pena que lo haga en primera persona. Hace mucho tiempo fui con mi hijo menor a un parque acá en Medellín. Entonces eso hay que escalar y entonces le ponen casco, le ponen arnés. Y la niña me entregó un papel para que yo firmara. Entonces yo no dejé montar a mi hijo hasta que no me leí todo
todo el formulario. Entonces me dijo la niña, vea, es de las poquitas personas que se sienta a leer qué dice. Y usted sabe que ¿saben qué estaba y qué decía en el... Exonerando a la atracción de cualquier novedad o algún accidente. Si A por veces, ejemplo mi hijo se accidentaba, yo estaba exonerando... ¿Mm? los que leemos ese tipo de cosas, profe, creo que ya no me he enterado que en cualquier atracción o tipo de cosas, uno realmente le dicen, estos son elementos de seguridad y exonera el parque o lo que sea de algún caso que pase. Ya, palabras más. Y por ejemplo, otra cosa muy... Ustedes han ido a los parqueaderos de cualquier supermercado, dicen que el supermercado no se hace responsable de todo. Eso no, eso no es verdad. O sea, si ellos ofrecen el servicio, también le tienen que prestar atención al servicio que te están prestando. Pero muchas Sí, porque personas, eso choca contra la ley. por eso, y muchas personas discuten acerca si una persona dice, es que verdad que está el aviso, pero si usted hace el reclamo, a usted le podrían, digamos, cobrar el seguro y devolverle, devolverle lo que necesita, lo que se le robaron. O los daños como tal. Por ejemplo, que un parqueadero que es que hay que parquear, no respondemos por daño en el vehículo. Están en la obligación, si el servicio es pago y todo, están en la obligación porque es que ellos para eso tienen pagan unos impuestos y unas cláusulas y tienen que tener unos permisos y unos seguros en un parqueadero para poder que uno parquee ahí, porque entonces más conchudos que cobran un parqueadero y pretenden que no, que si se pierde algo o se daña el carro, alguna cosa, que no responden por nada. La ley ampara que si hay un daño en un parqueadero uno tiene que pelear para que le arreglen y le solucionen. Disculpen, hago una interrupción. Eso aplica también para parqueaderos privados, pues de empresas y eso. Porque coincidencialmente yo sufrí de un robo hace mes y medio en el parqueadero del trabajo. Y ellos simplemente dijeron que no se hacían responsables porque tenían la información ahí, pues las carteleras, y ni No, siquiera me señor. dejaron ver las cámaras. No, usted sí puede reclamar y si usted le pone una sanción, lo que pasa es que si es su trabajo, entonces usted los demanda y puede poner hasta en riesgo su trabajo. Mire que es que va a una cosa Contraproducente. contraproducente, pero usted sí puede reclamar. Se lo digo porque a un familiar les trajeron un portátil en un parqueadero de un supermercado. Y él los puso a voltear y le pagaron el computador, pues le dieron la plata correspondiente al computador, porque él se les fue con Pues, todo, se les fue con todo. No y le, como es la empresa, y le mandaron cartas y todo, y el hombre, pues el hombre es el gerente de una empresa, no importa, pero una persona, uno de lo normal, y tan me imagino fue el que te robaron, ¿cierto? Sí, sí, señor. Si vos haces todo el proceso, te tienen que reconocer, porque es que ellos colocando el aviso no quiere decir que están exonerándose de culpa. Si están ofreciendo el servicio, tienen que darle garantía sobre ese servicio. Es como, por ejemplo, se dieron cuenta, hoy salió, por ejemplo, aquí hay mucho, eso se llama una alcaldada. Se dieron cuenta que hay unidades residenciales donde no quieren dejar entrar a los extraños. Ninguna unidad residencial puede hacer eso. Si usted los demanda, se pueden meter en problemas. Usted no puede limitar el ingreso. El único que puede autorizar o desautorizar el ingreso a la unidad es el dueño del apartamento. Es como si yo en mi casa no me dejaran entrar las personas por seguridad, que porque no se contamine. Yo soy el que defino eso. ¿Cuáles son los deberes de las fuentes de información? Garantizar que la información que suministra a los operadores sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Si usted realizó la cancelación de una tarjeta de crédito años atrás y la misma sigue apareciendo como activa, la fuente de garantía la veracidad de la información y reportar la inactividad de esa tarjeta. Lo mismo con UNE. Usted cancela un servicio y a usted le dan un radicado, por ejemplo, y le siguen cobrando, usted puede validar que usted hizo la cancelación. Por ejemplo, a mí me sucedió, en eso soy muy rayado. Ustedes me imagino que han sido víctimas de lo que llaman la atención en los call centers de UNE, sin herir susceptibilidades. Son eternos, ¿no? toda la vida. Entonces, ¿qué sucede? Por un costo excesivo, yo iba a cancelar 3 contratos que tenía con ellos.
y me demoré hora y 35 minutos y la niña hasta que no me cancelaba. Lo último que pasó es que me tocó bajarme los servicios, o sea, me tocó bajar los valores de los servicios que me ofrecían en un 30% para yo poder seguir con ellos. Pero en la grabación quedó clara que el mes siguiente, en los 2 meses siguientes venía, y en el segundo mes no me llegó. Volví, llamé y otras horas y 45, y con el radicado y los tengo volteando porque me ofrecieron algo que está grabado donde me dicen que el mes que seguía me iba a cobrar menos y no me cumplieron. Es muy importante uno tener, o sea, ser muy, digamos, hacer valer sus derechos como usuario. Entonces, otro ejemplo, reportar de forma periódica al operador todas las novedades. Si usted realizó el pago puntual de su obligación, el establecimiento comercial debe reportar al operador la recepción del pago. Que usted no lo reporte. Yo tengo un ejemplo con ese. Movistar lo multaron. Sí. Movistar, la empresa de telefonía, la multaron por 766 millones de pesos por ese motivo, porque hizo un reporte a centrales y se demoró mucho pues en mandar la información. Entonces durante un tiempo muchas personas no tienen la información actualizada y eso le generó una multa aquí en Colombia. Y es lógico, ¿no? Sí, es que se tuvieron demora en actualizar la base de datos y los reportes como tal y los pagos en las centrales de riesgo. Entonces la superintendencia no la superintendencia, no me acuerdo quién, pero los multaron en todo caso y por ese platica. Bastante plata. Otro ejemplo. No. Espérame un minutico. Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a seguir. Espérenme un minutico. Yo organizo algo acá en el computador. Si usted realizó pago de una obligación a tiempo, pero esta se reportó como morosa, la fuente tiene la obligación de rectificarla. Toda la información inexacta debe ser rectificada. Porque es que a usted incluso les cuento, un reporte indebido en una central de riesgo que le puede ocasionar una no contratación en una empresa. ¿Sí o no? Hay empresas que si usted tiene reportes centrales de riesgo no lo contratan, porque para ellos no es conveniente. Por ejemplo, si usted va a trabajar en Bancolombia, voy a poner el ejemplo de un banco, no te contratan, o por ejemplo usted tiene deudas con un banco, ellos validan y te dicen hasta que cancele si quiere que lo contratemos, porque obviamente en una entidad financiera por temas de seguridad, oiga, este se va a venir a trabajar acá y nos puede generar dificultades, eso ocurre. Entonces usted tiene que pagar o todas las deudas o no tener créditos excesivos en los bancos. Cuando el titular realice las peticiones o las reclamaciones, debe informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte del titular. O sea, tiene que ser muy específico en lo que usted va a reclamar. Ejemplo, cuando usted interpone una queja con el fin de aclarar, rectificar o eliminar un reporte, la fuente deberá informar esta situación al operador para que al realizar una consulta en su historia de crédito aparezca reclamo en trámite. De esta forma, cuando usted solicite un nuevo crédito, un usuario de información podrá advertir que determinado reporte negativo está siendo discutido. Incluso, no sé si ustedes lo hacen, cuando usted siempre en cualquier sistema de gestión de las empresas, de las instituciones,
ellos normalmente lo que utilizan es para darle a usted constancia de que le recibieron el reclamo, un radicado de esa respuesta. Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización. Entonces, cuando usted suscribe un contrato de compraventa a crédito, el comerciante o la fuente debe pedirle autorización para reportar a las centrales de riesgo. Siempre te lo van a pedir. Revisen bien lo que firman, lo que autorizan, para que después no tengan dolores de cabeza. Certificar semestralmente al operador que la información suministrada cuenta con la autorización del titular. Comunicar al titular con 20 días de anticipación que se le realizará reporte negativo por no cumplimiento de la obligación. ¿Cuáles son los deberes de los operadores? Garantizar el acceso a la información a los titulares y a los usuarios. Si usted no puede presentarse personalmente a solicitar su información crediticia, puede solicitar que alguien, un amigo, un familiar, para que ejerza su derecho a acceso. O sea, usted le firma una carta de autorización. Cuando usted solicite una autoridad, requiera tener certeza de que usted se le pidió autorización para reportar su comportamiento, deberá aportar la certificación que usted dio. Entonces usted lo ponen a firmar. Ahorita Nicolás tenía dudas, Superintendencia de Industria y Comercio a nivel financiero. Sí, por superintendencia, sí, eso sí está claro. No que tenía dudas si hiciera la superintendencia, pero no, profe, hágale que estamos bien. Cuando su información personal es reportada ante un operador, esta debe ser guardada con niveles de seguridad que eviten que sufra adulteraciones, o sea, que tenga ataques a la integridad de esa misma información, modificaciones o pérdida. Realizar periódicamente actualización y rectificación. Cuando usted está reportando ante las centrales y ha realizado el pago, el operador deberá actualizar oportunamente la información una vez la fuente le haya informado. Incluso es obligación del comercio, del servicio, de la empresa, hacer ese reporte para que usted se le actualice en las centrales de riesgo. Cuando usted interpone una queja ante un operador de la información, deberá incluir la leyenda reclamo en trámite y debe contestarle en los 15 días hábiles establecidos por la ley. Dar respuesta dentro de 10 días a la solicitud de consulta e información, y es gratuita una vez al mes. ¿Cuáles son los deberes de los usuarios de la información? Guardar reserva de esa información, lo que hablamos ahorita. Pretende adquirir un nuevo servicio, la información consultada debe ser usada única y exclusivamente para ese fin. Utilizar la información para fines que le fue entregada e indicar a los titulares sobre el empleo que le está dando cuando así lo soliciten. Cuando usted pretenda adquirir o contratar un nuevo servicio, la información consultada solo puede ser usada para verificar su comportamiento crediticio. En consecuencia, su capacidad de endeudamiento, no para mirar más datos, para mirar datos adicionales. Conservar con la debida seguridad. Entonces, las fuentes de información tienen que tener métodos de seguridad. ¿En qué sentido? Encriptamiento, backups, deben de tener unos buenos sistemas de protección de la información. Es lo mismo que cuando usted tiene una caja fuerte, esa caja fuerte debe tener las medidas de seguridad para asegurar que la información, cuando es caja de seguridad, el dinero no vaya a ser sustraído fácilmente de esos medios. Entonces, por ejemplo, usted ha solicitado un nuevo servicio y la persona con la que se desea contratar revisa su historia de crédito para decidir si lo contrata o no. Esa información no puede ser vista, no debe ser vista por terceros ni tampoco debe alterarse. Miren lo que ahí está explícito, o sea, está incluso dentro de él, que lo pueden consultar para ver si lo contratan o no. Que es una pregunta frecuente, que es una historia crediticia y ¿para qué me sirve? Conjunto de datos que se sirven para conocer su hábito de pago, lo que decía Nicolás ahorita, y le facilita solicitar ante las entidades financieras crediticias algunos de sus productos. Nicolás, ahí acudo a usted porque tiene más experiencia. ¿Tienes claro, digamos, los valores de calificación, como
los estándares de calificación, yo eso sí no los conozco. Los estándares. O sea, ¿qué te dicen? Usted está calificado en tal categoría, eso tiene unos niveles. Sí, Yo tiene no me unos niveles. acuerdo. Lo que pasa es que no lo tengo tan claro, pero sé que obviamente personas que tengan un puntaje mayor a 800 son personas que ya están medianamente calificadas. Los de menor de 800 son baja calificación y mayor a 1000 algo ya tienen muy buen scoring sobre el tema, sobre el tema de calificación Eso en se llama entidades. scoring. Yo sí, usted lo Scoring, dijo ahorita. sí. El scoring es cuando usted tiene una muy buena calificación. Exacto, y está más o menos en esos rangos. Menor a 800, igual o mayor a 800 y los que superan ya los 1200. De acuerdo a eso, y se califican de acuerdo a lo que les comenté ahorita. Obviamente a hábitos de pago, históricos de créditos, porque el hábito de pago es los créditos que tenga puntualmente en el momento, ¿cierto? Sí. Histórico de créditos son los que usted ha tenido, ¿Y cómo cómo los ha tuvo, pagado esos créditos? cómo ha pagado esos Ya créditos sido que los cumplido confunden y por mucho. allá tuvo una mora de 30 días, Exacto. eso le Que es baja que puntuación. el crédito ahora lo tiene muy bien, pero el otro le fue pésimo. Lastimosamente eso sopesa una cosa con la otra. Y capacidad de endeudamiento, que eso, pues si lo saben la mayoría de las personas, es créditos que tengan, ingresos que devenguen y también tarjetas de crédito, serían como un crédito Las habilitado. tarjetas de crédito, si Quitan usted, por ejemplo, capacidad tiene 10 millones de pesos en una tarjeta de crédito y solo sin utiliza el utilizar. 5, a usted su capacidad de endeudamiento es de 10. Porque Exactamente. es una chequera abierta. O sea, si usted quiere quiere mejorar capacidad de endeudamiento, genere mejor Sálgase de tarjetas flujo. de crédito. Exacto, empiece a entregarlas al banco. No liberar cupo, porque liberar cupo igual le cuenta como tal, porque igual usted tiene eso abierto. O sea, usted tiene que entregarla al banco. Es más fácil, profe, ahí pues como un tipcito, es más fácil tener una deuda de 30 millones, en la cual usted tenga una deuda de tasa y cuota fija, en la cual usted sepa que si gana 1 millón le quitan 300 por esa deuda. Es más fácil quedarse con esa deuda que quedarse con una tarjeta de crédito de 2 millones de pesos. Porque siempre vas a tener 2 millones que te puedes gastar y que al siguiente mes no vas a tener cómo sopesarlo, mientras que la deuda como tal de 30 millones, las entidades pueden verificar que su cuota mensualmente es de 300.000. Pues un ejemplo ahí, para que lo tengan muy claro, que las tarjetas de crédito son un mal necesario. La gente las utiliza, pero realmente las capacidades de endeudamiento castigan mucho. ¿Por qué las centrales de riesgo recolectan información financiera y comercial? Es una información de interés público y contribuye a la eficiente distribución de los recursos. El reporte de crédito es una herramienta útil para las entidades que otorgan crédito y conozcan la capacidad de pago de sus clientes, y en esta medida cuenten con instrumentos que le permiten evitar que ese crédito le otorgue a personas que tienen más posibilidades de incumplir que otras. Incluso la edad también en la calificación está incluida la edad, digamos el tipo de contrato, o sea, todo eso, eso cruzan todas esas variables para definir si usted tiene, digamos, es una persona opcionada a adquirir esa empresa o no. Y aquí están los beneficios que tiene la recolección de la información. Más personas pueden acceder a los servicios financieros, confianza pública en el sistema, crear beneficio, aunque ustedes han oído pues que las entidades financieras en este momento están muy mal calificadas por el manejo de la crisis. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona en centrales de riesgo? Lo que hemos hablado ahorita. Cuando la mora ha sido entre 1 y 24, no podrá ser el doble del tiempo. Si usted se atrasó en el pago de su celular durante 4 meses y pagó su obligación, la información permanecerá 8 meses adicionales, lo que hablamos ahorita. Empieza a contar a partir del pago, no el acuerdo de pago, porque un acuerdo de pago es que yo digo, bueno, voy a hacer un acuerdo de pago para que no me vaya cobro jurídico, pero hasta que no cancele, no empieza a contar el tiempo. Cuando el tiempo es superior a 24 meses, la duración será de 4 años, contado a partir del momento. ¿Cómo y cuándo puedo consultarlo? Puedo consultar gratuitamente la información ante las centrales de riesgo o autorizar a una persona. Tendrán 10 días hábiles para la consulta, para atenderla, y prorrogados 5 días cuando exista una justificación.
¿Quién puede reclamar? Toda persona titular de la información y las autorizadas por esta podrán imponer un reclamo ante la fuente o el operador de la información cuando consideren que debe hacer una corrección o actualización de la información. Si no fue informado previamente de la realización de una... Este documento se los voy a enviar, le sirve no solo por la clase, sino como información general. Usted que está en el comercio le sirve mucho. Si la respuesta que obtiene es desfavorable, o si no le responden en los 15 días hábiles, usted podrá interponer una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por ejemplo, otra familiar canceló en UNE y se pasó para Claro. Ya le pusieron Claro y le siguió llegando la facturación de UNE, Superintendencia de Industria y Comercio, y más se demora en llegar la queja ya que en que le arreglen el reporte, porque te están cobrando por algo que ya cancelaste. ¿Les ha ocurrido? Sí, señor, sí. En caso de que se elimine el reporte negativo, se extingue mi obligación, no, el reporte que realizan la fuente muestra el comportamiento de las personas. O sea, voy a poner un ejemplo muy cruel ahí, Osvaldo, que es del área judicial, me corregirá. Yo no sé si todavía existe. ¿Saben qué es la Z? Cuando usted tiene un reporte por algo, algún crimen o algo. Eso es como una marca que queda cuando usted en un antecedente judicial, así se llama, ¿cierto? En personas se llama antecedentes judiciales, en vehículos se llama la Z, se le dice la Z. Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy difícil de usted borrar un antecedente judicial, a menos que usted pueda comprobar que quedó inocente pero en los reportes, usted puede que ya no esté en reporte negativo, pero en su historial crediticio va a quedar, digamos, esa marca de que usted en algún momento tuvo problemas. Y obviamente es más complejo, tiene que generar una vida financiera, un historial crediticio muy bueno para que ya no lo vuelvan a molestar, pero sí le queda ahí reseñado. ¿Qué pasa si el reporte negativo permanece más tiempo del señalado por la ley? El afectado puede solicitar su eliminación, debe ser eliminado inmediatamente. Que los pasa a todos los que somos buena gente. Cuando soy codeudor me pueden reportar ante las centrales cuando existe y se me debe comunicar que va a ser reportado. Sí, lo pueden reportar, claro. Si es que un codeudor es ¿qué? Si el otro no puede, usted es el que asume la deuda, no. Pero le deben de informar que lo van a reportar con 20 días de anterioridad antes de hacer el reporte ante las centrales de riesgo para que usted haga sus derechos. Sus derechos es llamar al principal a ver si va a pagar, y si no, en muchas ocasiones, que pasa muy normalmente, usted paga para evitar que lo reporte. Y ya empezar a pelear con el que lo enredó, que normalmente es una persona muy allegada, para que le pague lo que usted le tocó responder por esa persona. Profe, y qué pena, profe, lo interrumpo, y eso es algo tan común lastimosamente. Sí, Muchas sí, personas mucho. buscan asesoría y no, pero es que yo qué puedo hacer para que él me pague. Es muy poco lo que puede hacer, porque es que cuando una persona va a servir de codeudor o de fiador en una empresa, lo que está queriendo decir a la empresa es, venga, si él no paga, yo pago, no se preocupen ustedes. Yo pago, yo respondo por él. Entonces, ahí en ese caso, ahí pues lo que se le dice a mucha gente es pague y llore sobre la ley, llore sobre la leche derramada, porque no hay mucho que se pueda hacer. Sí, no, eso pasa muy comúnmente. Pero también tengo un caso, pues lo quiero comentar, porque, por ejemplo, en la empresa mía realmente pasa lo mismo. Uno puede ser de ciertos préstamos, puede ser codeudor, pero en la empresa, pero no conozco mucho el tema, si de pronto el compañero lo conoce, en la empresa mía usted sirve de codeudor, pero primero, a la persona que le sacan, pues porque es para créditos de empresariales, de la misma empresa le sacan pago, le sacan prima, le sacan hasta la risa antes de tocar el sueldo de la persona que es el codeudor. Pues es como un modelo diferente, ¿verdad? Porque Sí, es como claro, no, lo que la misma pasa empresa. es que si es en la misma empresa, pero si es un familiar, o digo que es lo más común, que Ah, sí, sean entre pues, en este familiares caso ese la tipo de empresa. personas, no hay nada que hacer.
Claro, o sea, y lo que dice el compañero, y eso es normal. Por ejemplo, la empresa mía también, o sea, cuando yo voy y le firmo el fiador a un compañero, primero lo escurren a él y después me escurren a mí, ¿cierto? Como se diría. Pero el problema es ante un banco, si esa persona se pierde, si esa persona no responde a los teléfonos, si esa persona Ah, no, ahí no sí perdió el va, año. no aparece por ningún lado, y usted lo puede tener de vecino, pero igual no tiene un peso con qué pagar. Y resulta que usted sí es asalariado, usted sí tiene una empresa, usted tiene una empresa, usted tiene un carro, usted es el de mala ahí, que a usted es el que lo joden. Y él puede tener 10 casas, 5 carros y mejor dicho todo, pero si no tiene nombre, nada a nombre de él, no le pueden Es hacer verdad. nada a él y lo joden es a usted. Sí, eso es muy común y se pierden muchas amistades pasando a lo personal. Entonces, ¿cómo puedo ejercer mi derecho de habeas data ante la superintendencia? Cuando se trata de información contenida en su historia, debe radicar una petición ante las centrales. Si la respuesta que recibió es desfavorable o no le dieron respuesta, dentro de los 15 días usted podrá dirigirse a la superintendencia e implementar una queja. Si usted es un operador, la fuente o el usuario de la información, es una entidad vigilada por superintendencia financiera. O sea, el operador, el que opera la información, es vigilado por la superintendencia financiera. ¿Cómo radica una queja? La debe radicar ante la SIC, ahí está el link, Superintendencia de Industria y Comercio. Si la queja presenta por medio de apoderado, se debe acompañar del poder que le entrega la persona. Si la queja es presentada por una persona jurídica, acreditar la representación legal y debe contener al menos la identificación del titular, la descripción de los hechos. Entonces, por ejemplo, ese caso de mi familiar la tiene que hacer en la SIC por este link, y en ese link debe anexar la información donde le están cobrando un valor en un servicio que ya está cancelado y que hay evidencia de que está cancelado. Eso es la ley habeas data, que está relacionada a todos los procesos financieros de la empresa. O sea, todos los procesos financieros con los datos. La próxima clase vamos a ver el habeas data, pero relacionado a las personas. O sea, a cada persona. Que ya tiene, ahí vamos a analizar todo el tema de los datos públicos, datos privados, semiprivados, donde podemos mirar la diferenciación entre un dato sensible, un dato semiprivado, un privado y un dato público. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, compañeros. Recuerden, ya me han ido enviando trabajos pendientes. Nicolás me lo envió ayer. Recuerden el trabajo de las matrices para la próxima clase. Y preparémonos para sustentar el trabajo final. Ya tienen los grupos de trabajo y ya estamos en esa dinámica. Con la matriz terminamos notas de seguimiento y con el trabajo final cerramos el curso. Ya se está acabando este semestre, muchachos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Cuídense mucho. Listo, Descansen. profe, Dios lo bendiga. Listo, Ahora les profe. mando toda la información. Muchas gracias, profe. Profe, una consultica. Muchas gracias por todo. ¿El de la matriz lo enviaste al correo? Chao. Sí, lo mandé al correo todo. Ah, bueno, voy a revisar. Hasta Como yo luego. estoy manejando 2 correos, a veces me enredo con eso, pero dale que ya reviso. Hasta luego. Listo. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Hasta luego, muchachos. Chao, Andrés, Chao. que estés bien. Muchachos, que estén bien. Chao. Igual, chao, chao. Chao, hasta luego.